RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buena madrugada, son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterios en Radio Nacional. Algo que comenzamos este vera-otoño extraño que estamos viviendo en directo desde el estudio 101, ¿se dice así? Vera-otoño, Veroño, bueno pues Veroño, en directo, como digo, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo del programa. Equipo que se está riendo de mí en este momento. En la parte técnica, José Nieto y Javier Campos, Tere Vilas en la locución, Ricardo Aguilera en la producción y Juan Gómez en la redacción. Además, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco, como siempre, un placer y un honor estar juntos en esta aventura hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias si estás en directo. Las redes sociales están ya listas. Escríbenos al correo espacioenblanco@rtve.es. Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11 y búscanos en las redes sociales como eBlanco Radio RNE. Redes que como siempre controlan Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena. Y preparaos, hoy los temas van a ser muy intensos, ahí va un avance. Muchos son los acontecimientos que están sucediendo en nuestro mundo. Nuestra forma de vida, la sociedad, las formas de comunicarnos están cambiando sin darnos tiempo a asimilarlas. Estamos lanzados hacia el futuro a la velocidad de la luz. Surgen nuevos órdenes mundiales, nuevas pautas de conducta. Y todo ello va a provocar una revolución, un cambio que nos afecta a todos. Analizar esa perspectiva futura será hoy una de nuestras primeras intenciones. Habrá mucho más, experiencias con el más allá y algunas respuestas a los enigmas de nuestro universo. Tenemos ya todo listo, solo faltas tú. Y como siempre, eres bienvenida y bienvenido. Ahí está un avance de los temas, hay muchas más cosas que os vamos a contar esta noche. Habíamos preparado el programa con otro invitado, al cual le deseamos que se ponga, seguramente está escuchando, le deseamos que se ponga enseguida bien, y saludamos a nuestro especial invitado que está aquí en nuestro estudio, Fernando Cocho. Un placer, Fernando, que estés con nosotros. Un placer estar aquí en la Casa de la Radio. Y te doy las gracias por haber venido a este programa. Siempre que me llamen en Radio Nacional, aquí estaré. Qué bien. Déjame que te presente. Funcionario
de MEC, ¿qué es eso? Ministerio de Educación y Cultura. Educación y Cultura. Adscrito a la Comunidad de Madrid. Vale. Analista de inteligencia, experto en metodología de inteligencia, tienes varios másteres sobre inteligencia, gestión de conocimiento y capital intelectual como cibercrimen y ciberinteligencia. ¿Qué es eso de la inteligencia? Cuéntame. La inteligencia es tomar datos, estructurarlos de la mejor manera posible con una metodología, obtener información para toma de decisiones. Y cuando es toma de decisiones, ese conocimiento es toma de decisiones, eso es inteligencia. Hay mucho desarrollo de eso en nuestro país. Tú das clases, has dado clases no solamente en España, sino en otros países también formas a la gente en inteligencia. Sí, he dado clases en otros países. ¿Sería lo que sería, perdóname que te corte, No. los espías, No. a los espías les enseñan a ser inteligentes? ¿O esa inteligencia? A ver, no hay que confundir el área de inteligencia como tal, inteligencia económica, inteligencia social, inteligencia, como se quiera llamar, con lo que son los servicios de inteligencia de un país. No pertenece al CNI ni mucho menos. Vale. Entonces, si bien hay concomitancias, evidentemente, en cuanto a metodologías, la inteligencia es lo que permite a las empresas, a las instituciones, a la sociedad misma, tomar decisiones de una manera en tiempo, plazo y forma para resolver sus problemas, sus conflictos, sus nuevos paradigmas que habéis dicho también en entrada, ¿no? Pero vamos, sí, los espías, lo que son los agentes de inteligencia, son, en este caso en España, extremadamente inteligentes. ¿Cuántos años llevas en esta historia? Ya no sé decirlo, 30 quizá. Y has sido compañero nuestro en Radio Nacional porque colaborabas en un programa aquí con nosotros. Sí, tuve el inmenso placer de ser de la 6ª promoción del Máster de Radio Nacional de España y estuve trabajando en el Ojo Crítico. Sí. ¿Cuánto tiempo? Pues tuve 1 año y medio. Año y medio. Bonita experiencia, cómo cambiar la radio, ¿eh? Sí, pero siempre está aquí la radio y siempre sigo escuchando, por supuesto, Radio Nacional de España y el Ojo Crítico, claro. Qué bien. ¿Estamos en guerra? Estamos en guerra y la gente no en una guerra mundial. Estamos en una guerra mundial desde hace tiempo ya, una guerra económica, no una guerra militar en senso estricto, pero sí estamos en guerra económica desde hace ya mucho, mucho tiempo. Como la actualidad manda y nos ha cambiado un poco el guión que teníamos preparado, quiero que escuchemos un avance de informativos que daban en nuestra casa. Israel y Gaza están en guerra. Es la respuesta de Israel al ataque sin precedentes y por sorpresa de Hamás, que ha lanzado miles de cohetes. Un episodio de violencia que deja cientos de fallecidos y heridos en ambos bandos. Y comandos de Hamás han logrado cruzar a Israel y han secuestrado a decenas de soldados y de civiles. Muchos de ellos habrían sido trasladados a Gaza. Nunca antes se había producido algo así. Así habrían los informativos esta noche. Hola, buenas noches. Hamás... Vosotros, tú planteabas que esto ya podía haber ocurrido. A todo el mundo le ha sorprendido. Nos hemos sorprendido todos con esta historia. No se sabía cuándo, pero sabía que iba a ocurrir. Hamás llevaba mucho tiempo en silencio y algo estaba preparando. Hamás no son 4 gatos. Hamás tiene un poder económico, un poder militar, un apoyo institucional internacional por detrás, como Hezbollah en el Líbano. Y bueno, les ha sorprendido porque es un día después del Yom Kippur, la celebración del Yom Kippur, en el Shabbat, pero sí, estamos en guerra. ¿Detrás de ellos quién está? Hamás y Hezbollah. Detrás de Hezbollah y de Hamás unos dicen que ciertas corrientes del chiismo, otros dicen que directamente las brigadas Quds, por ejemplo, de Irán. Y hay mucho apoyo, financiación muy fuerte de radicalismo islámico y sobre todo mucha gente que estén con razón o sin razón, pues con otro paradigma, con otra narrativa diferente a la narrativa que tenemos nosotros en Occidente, ¿no? Esta noche queremos analizar un poco este asunto y luego irnos, como habíamos planteado el problema. Pero tenemos una conexión, si me permites, sí, claro, de última hora. Vamos a escucharlo. Nos vamos hasta Israel a hablar con nuestro embajador, Juan Friedman, la persona cuando vamos a Israel que nos acompaña en todos nuestros viajes. Juan, buenas noches. Hola Miguel, ¿qué tal? Un gusto en saludarte. Igual te digo, en estos momentos, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Qué está pasando ahora? Estás en Tel Aviv, ¿no? ¿Tú vives cerca de Tel Aviv? Sí, cerquita, entre Tel Aviv y el aeropuerto, que por cierto el aeropuerto sigue abierto. Evidentemente que hay algunas compañías aéreas que han preferido hacer una interrupción momentánea de algunos de sus vuelos, pero evidentemente que el aeropuerto, como debe ser lógico y normal, sigue abierto. Sí. Ha habido una sorpresa muy grande que todavía no logramos salir del estupor.
y estamos esperando a ver que se nos diga qué es lo que ha pasado realmente para llegar a la situación que se llegó, Miguel. Ya, todo comenzó esta madrugada a las 6 de la mañana, me parece. ¿Habéis sentido esos misiles lanzados desde la Franja de Gaza? Así es. Bueno, hasta hace unas horas atrás ya habían sido disparados 5.000 cohetes de diferentes balística, de diferentes distancias, muchos de ellos con suficiente carga como para llegar hasta las zonas cercanas a Tel Aviv. Según la información que nos está llegando a nosotros, que algunos han llegado a Tel Aviv e incluso a Jerusalén, ¿es así? Sí, a Jerusalén no. Han caído en diferentes poblaciones, pero la mayoría de los que fueron disparados fueron interceptados por la cúpula de hierro. Lo que sucede que la cúpula de hierro también tiene sus defectos, y cuando son cientos de disparos que se hacen, pues evidentemente que la cúpula no puede detenerlos a todos, no llega a la velocidad de poder detener a todos, entonces alguno cae, sumándole a eso la cantidad que cae en terrenos totalmente abiertos que no hacen daño ninguno ni a población ni a material de ningún tipo. Ya. ¿Qué dice el gobierno con respecto a esto? Dice que va a ser una guerra, que ya estáis en guerra y que la respuesta va a ser muy dura. Sí, evidentemente que el gobierno lanza mensajes para amedrentar todo lo que pueda, pero aquí han habido cantidad de errores que no podemos comprender en nuestros días. Nos trae el triste recuerdo que hace exactamente 50 años vivimos la guerra del Día del Perdón, del 6 de octubre de 1973, y fue también una guerra sorpresa. Evidentemente que no fue una guerra promovida por el terrorismo, sino que fue una guerra de países, por lo tanto fue una guerra militar. El ejército egipcio atacó al ejército israelí en la zona del Canal de Suez, y el ejército sirio atacó al ejército israelí en los altos del Golán, pero en este caso ha sido una entrada totalmente de actos de terror, con terroristas que entraban como caballos desbocados, sin ninguna organización, sino camionetas, motos y parapentes, con los cuales entraron desde la Franja de Gaza y comenzaron un ataque directamente a las poblaciones civiles. Entraron en las granjas agrícolas, tomando rehenes. En algunos casos, muy de forma presurosa, se llevaron rehenes de vuelta a Gaza. De esa forma también tenemos contabilizados casos como una señora de 70 años que fue capturada junto con su hija y sus 2 nietos, una nena de 3 años y una nena de 6 años, para comentar casos excepcionales, y a las 4 mujeres las tiraron adentro de una camioneta y se las llevaron a la Franja de Gaza. Es decir, recolección de rehenes para luego ver qué negociación hacen con toda esa gente. Ya. ¿Qué futuro le ves a esta historia? ¿Crees que va a ser muy larga? Porque se hablaba de que la guerra puede ser la batalla que se está comenzando justo en estos momentos, puede ser larga. Bueno, según nuestras costumbres y según ya la experiencia que tenemos en estos 75 años de vida, no míos, claro, tú sabes que yo soy muy jovencito, pero en estos 75 años del Estado de Israel, las batallas contra el terrorismo son muy cortas, duran muy poco tiempo, y evidentemente que no han sido lo suficiente contundentes como para detener este campo de sangre, pero contra el terrorismo es una batalla subterránea que no siempre sabes por dónde actuar y cómo actuar y cuántos son los inocentes que te llevas por delante, y por eso son combates que se cortan muy rápido. En este caso, pues hay muchas víctimas que lamentar, y puede ser que la represalia dure un poco más hasta lograr, pues igual, aplastar un poco del poder y del armamento que tienen en la Franja de Gaza, que todo indudablemente es promovido por Irán y el dinero de Qatar, y una vez que se pueda disminuir un poco eso, pues igual nos queden algunos años de tranquilidad. Ya.
Se ha dicho el primer ministro que se han abierto las puertas del infierno. Bueno, ya sabes, los ministros en estos casos suelen salir con slogans que son muy rimbombantes, pero que sobre el terreno las cosas son completamente diferentes. Vale, ¿tenéis miedo? Sobre el terreno... Perdona. Sí, por favor. No, te decía, sobre el terreno estáis viviendo con tranquilidad, intranquilidad, ¿tenéis miedo? ¿Están dando avisos de que os vayáis a los refugios? Mira, sobre el terreno estamos viviendo con normalidad, salvo cuando suenan las alarmas y hay que ir a los refugios. Hay quienes van a los refugios en zonas lejanas y hay gente que ni siquiera va a los refugios porque son zonas lejanas y más difíciles de que algo suceda. El problema es en todo el territorio que está hasta unos 30, 40 kilómetros de la Franja de Gaza, donde también hay unas ciudades hermosísimas, súper desarrolladas, que tienen una vida normal, común y corriente como en cualquier ciudad del mundo, y de repente ven una lluvia de cohetes y de misiles que caen sobre sus edificios y sobre sus casas y sobre sus automóviles, y bueno, y se tienen que meter en los refugios y no salir de ahí porque la situación no se los permite. Pero la gente está, digamos, demasiado mal acostumbrada en Israel a estas situaciones y trata de llevarlo lo mejor posible. ¿Tú tienes... no hay falta de nada. Bien, ¿tú tienes refugio? ¿Tenéis refugio en vuestra zona? Mira, yo no te voy a contar porque me pueden me pueden encarcelar, pero yo mi refugio lo rompí para agrandar la cocina. Así que en este caso, yo decía que si un misil va a caer en casa, se va a llevar la casa y el refugio de la misma manera, por más refugio que haya. Entonces lo que hago es bajar al sótano, que es donde tengo mi biblioteca, y los libros son la mejor defensa que podemos tener contra los misiles. Sí, señor. También el primer ministro decía a la población civil de Gaza que salieran de la ciudad porque aquello va a ser tremendo. ¿Lo crees así? Sí, pero no, ¿a dónde van a ir? Ya. Los civiles de Gaza, ¿a dónde van a ir? 2 millones de personas que viven en la Franja de Gaza. Exacto. Tú piensas que el Hamas y todo el aparato terrorista de la Yihad Islámica en conjunto con Hamas son un puñado de miles. Lo que sucede es que arrastran con ellos a sus familias y a todo el escudo humano que son los otros palestinos que no tienen nada que ver. Nosotros recibimos 25.000 obreros palestinos que entran todos los días por la Franja de Gaza y que vienen a trabajar. Y recibimos otros 20.000 más que entran sin permisos. Y todos los días entran a Israel, trabajan su jornada y regresan a casa para mantener a su familia. Y están felices de tener esa entrada porque en Gaza no la tienen. Porque el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza se preocupa solamente de repartir dinero entre sus líderes para que cada uno tenga una casa buena en Dubái, en Abu Dhabi, en Qatar, en Omar, en donde sea, y sus familias están fuera de la Franja de Gaza. Yeah. Mientras que el pueblo ahí está pues pasando lo que pasa. Entonces se los deja entrar en Israel, que trabajan su jornada y vuelven a casa. Esa gente, ¿dónde va a ir? Esa gente no tiene a dónde ir, pero tampoco tiene refugios. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en Israel, que sí todavía entendemos lo que son los derechos humanos, entendemos lo que son los civiles, entendemos lo que es la gente inocente, y estamos entre la espada y la pared. Ya, casi la última pregunta. ¿Tú crees que tiene solución ese problema de Israel y los pueblos árabes de alrededor, los palestinos? Mira, no tiene solución a corto plazo, tiene solución, la va a tener. Estamos educando a la nueva generación a que pueda organizar todo y vivir de una mejor manera. El problema es que ellos dejen a la nueva generación educarse como nosotros educamos a la nuestra. Ojalá. Y de esa forma hay una solución no muy lejana. Fíjate que con los pactos que Israel ha hecho con países que jamás se pensó que íbamos a poder tener un acuerdo de paz, como por ejemplo con los Emiratos Árabes, que estamos teniendo 20 frecuencias aéreas cada día para volar de un lado a otro. Y ahora el acercamiento que Israel tiene con Arabia Saudí, que hoy Arabia Saudí
ha hecho una declaración en contra de los palestinos, inculpando a los palestinos de un ataque miserable terrorista. Fue la declaración de la autoridad de Arabia, de los reyes de Arabia. Entonces hay un acercamiento cada vez mayor, y esto los pone muy nerviosos tanto a los palestinos de Hamás como a los iraníes, que inmediatamente reaccionan, y esta reacción de hoy es simplemente para quebrar esos acuerdos que se iban implementando y esos acercamientos que se han ido implementando en los últimos tiempos. Juan, te agradezco mucho la atención que has tenido con nosotros de conectar ahora. Ojalá salga todo lo mejor posible para esta guerra y las nuevas generaciones sepan entenderse y se pueda vivir en convivencia como se ha hecho durante muchos siglos en esa tierra. Te saludo, te doy las buenas noches, Shalom, y espero verte y darte un abrazo pronto. Cuidaros mucho. Igualmente, Miguel, muchas gracias, y que solamente tengamos posibilidad de pasar de la oscuridad a la luz y de la muerte a la inmortalidad. Amén, así sea. Se te quiere, un abrazo fuerte. Bye, un abrazo. Hasta pronto. He visto, Fernando, que a veces asentías, otras veces... Déjame que diga una cosita. Esta es la versión desde el punto de vista de los israelitas. Tenemos muchos amigos en la zona también palestinos. Hemos intentado comunicarnos con ellos para que dieran su versión, pero no ha sido posible. ¿Cómo ves tú el asunto? Tiene gran razón en lo que ha dicho. Evidentemente, haciendo una similitud es un poco exagerada, esto es como la trampa de Tucídides, ¿no? Cuando un gran imperio cae, está cayendo y otro surge, intenta evitar que se surja porque ve su supervivencia. Cuando hay un acercamiento por parte de Israel o Emiratos Árabes o Marruecos o Arabia Saudita ahora, que también ha hecho un acercamiento hacia Irán, su enemigo ancestral, pues a lo mejor jamás se ve diciendo voy a perder peso, voy a perder poder, y generó este terror absoluto que hay que condenar evidentemente. A mí me viene a la cabeza la frase de Shakespeare, ¿no? Razón, cobíjate en los irracionales, porque los seres humanos hemos perdido absolutamente la razón. Nos quedamos con eso. Vamos a tener que seguir hablando mucho de todo esto, porque es una guerra que va a ser muy dura, desestabiliza no solamente la región, sino seguramente el mundo. Te están saludando desde Zacatecas, en México, desde Argentina, desde Corea del Río, Zaragoza, Sevilla, Córdoba, Granada de la Rioja, Jerez de la Frontera, Tenerife, Murcia, Costa Rica, Bilbao, Cartagena, montones de lugares. 2:29, 1:29 en las Islas Canarias. Vamos con el programa tal y como lo habíamos preparado, porque no solamente hay líos ahí en esa zona, sino en otros muchos. Nuestro mundo sigue convulso. Las crisis se suceden casi sin darnos cuenta. La última, Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj se vacía a velocidad de vértigo. Miles ya se han ido y muchos más lo harán tras el anuncio de las autoridades del enclave separatista. Disolverán todas sus instituciones antes de que acabe este año. Siranush sigue en la capital, pero no por mucho tiempo. Por supuesto que me iré. Este lugar es demasiado pequeño para nosotros y los azerbaiyanos. Los que huyen buscan refugio en Armenia. Su primer ministro ha dicho que pronto no quedará ni un armenio en Nagorno-Karabaj y denuncia limpieza étnica. Ya sabes de lo que estamos hablando. Pueden asesinarnos, asegura este anciano. Azerbaiyán no deja salir a todos. A este hombre, ex primer ministro karabají, le han detenido. Se enfrenta a 20 años de cárcel acusado de terrorismo. En Armenia temen que Bakú no se conforme con tener el control de Nagorno-Karabaj, sino que aproveche esta racha de éxitos militares para lograr otra vieja aspiración: volver a unir por carretera y ferrocarril su territorio con el enclave azerbaiyano de Najicheván, pasando por tierras armenias. Un proyecto de corredor pactado por Armenia y Azerbaiyán, pero que aún no se ha puesto en marcha. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué consecuencias puede tener todo esto? Nuestro invitado nos responde. Habíamos planteado el programa, Fernando, para hablar de los diferentes estados en los que está nuestro mundo: Europa, América, África, etcétera.
Europa, o esta parte Europa-Asia. ¿Qué está pasando? No solamente la guerra de Ucrania, sino ahora mismo 100 y pico mil personas que están saliendo de Nagorno-Karabaj por esa leña que les están dando ahí. Pero es que esto ya lo sabíamos. Esto lo sabíamos desde el año 2014-2015 que iba a ocurrir. El cambio de paradigma geopolítico, de fuerzas, si quieres llamarlo así, geopolíticas, era algo que era evidente, era obvio y la gente no quería escucharlo. Lo que estamos viviendo, evidentemente, el pueblo armenio ha sufrido varios procesos de su historia muy conflictivos, era que un enclave que era para unos una molestia y para otros una cuestión de supervivencia en un territorio, pues evidentemente ha generado pues no una sola limpieza étnica o un desplazamiento de una población, sino además un intento de una homogeneización. No olvidemos que el problema de todos los países, los tantanes que llamamos, todos estos países, claro, los antiguos países de la Unión Soviética, lo que hacen evidentemente es, o que hacía Stalin era poner diversas etnias en diversos sitios para que nunca hubiera una uniformidad étnica y así evitar revoluciones o evitar alzamientos. Y también lo hizo con la población de origen eslavo ruso. Y eso es lo que estamos viendo. Hay gente que es de otro territorio que fue llevado allí o que fue obligado a estar allí o quedarse allí para generar esa disparidad y por tanto la falta de unidad. Y lo que se está ocurriendo es que se vuelve a los ancestros, se vuelve hace siglos para recuperar, con razón o sin ella, ciertos territorios, echando a los que llevan 50, 60, 70 años allí. Ya. Es un éxodo de cientos de miles de personas que van a salir. Sí, como ocurrió cuando la India se independizó, se llama Bharat, se independizó de la corona británica y hubo toda la emigración con centenares de miles de muertos por parte de ambas partes, de hindús y de musulmanes, para formar Pakistán, ¿no? Olvidamos, tenemos una memoria muy floja, olvidamos. Y en el caso que hemos vivido antes de Palestina es igual, olvidamos muy frecuentemente y la historia es una espada que no olvida. Ya. Esto va a ser una crisis humanitaria increíble de un alcance que llevamos viviendo crisis humanitarias a las que no escuchamos. Esta, que es ahora la que surge, la de Yemen, que no hemos olvidado de ella, la de Siria partida, que no hemos olvidado de ella, el Líbano, que antes era la Suiza de Oriente y ahora desde hace 30 años ya no se sabe lo que es, pero no queremos escuchar. Ya. Vamos simplemente a dar datos, luego tratamos de sacar conclusiones. Correcto. ¿Y Ucrania, esa guerra, cómo lo ves tú como analista? Pues Ucrania es una guerra que se conocía, que se sabía y que se sabía que iba a ocurrir. Si lo sabíais, ¿por qué no lo contabais? Se contaba. ¿Y no, los políticos o quien tenga que enterarse no se entera? No se enteraba o no quiere escuchar. Desde el año 2014, para algunos, el alzamiento, para otros, golpe de Estado de Maidán, provocó que se girara Ucrania de una posición más pro-soviética, más pro-rusa, claro, el inconsciente nos vence, más pro-rusa, que pro-europea. Y durante muchos años la parte pro-europea ha sido nacionalizada de manera más radical, en opinión de algunos, contra esas milicias, este conjunto, justo es todo lo que es el Donbass, más prorrusa. Y ese conflicto lleva desde 2014, llevan matándose desde 2014. Y ahora ha estallado cuando, con razón o sin ella, Rusia dice que se siente insegura. Cuando no escuchas a una gran potencia nuclear diciendo que se siente insegura, tenga o no tenga razón, y por supuesto hay que condenar la guerra y condenar la invasión de todas. Putin es un tirano, no cabe ninguna duda, pero cuando no escuchas a un tirano con armas nucleares, algo puede pasar. Y esto se sabía perfectamente. El tema es por qué ha tardado tanto. Y ha tardado en el momento en el que se dice que Ucrania va a entrar no a la Unión Europea, que no podía por ley tampoco, pero bueno, la Unión Europea, no a la Unión Económica, sino a la Unión Militar. Y la OTAN. Ellos deciden que es una amenaza existencial. Y cuando un país de estas características, eslavo, al cual nosotros no pensamos igual, pensamos al occidental, no pensamos a la eslava, considera que es una amenaza existencial, te está diciendo que va a ir a la guerra. Y los eslavos, y Rusia ha perdido, ¿cuántos? 50, 100.000, 150.000 hombres, le da igual. Rusia no cejará, y mucho menos con armas nucleares. Cuando un matón tiene armas nucleares, nunca pierde una guerra. ¿Cómo crees que puede ser el futuro de esa guerra? El futuro tiene que llegar, nos guste o no nos guste, con un armisticio, con una, como quieras llamarlo, una división tipo Corea del Norte o Corea del Sur, en donde Rusia se quede en el Donbass y no vaya para más, y Ucrania reconozca que no puede, sin apoyo explícito de la OTAN, lo cual implicaría la Tercera Guerra Mundial, vencer a una potencia nuclear. No es cuestión militar tradicional. Si leemos la doctrina tradicional militar rusa, no la moderna de Gerasimov, que es la guerra simétrica, sino la tradicional, la infantería no cuenta para nada. Cuenta la artillería, cuenta la aviación, cuenta los famosos misiles, igual que contaba en la Primera Guerra Mundial.
en la Segunda Guerra Mundial, cómo vencieron a las tropas alemanas. Iban en fila y con un fusil, y cuando caía el delante iba el siguiente. Y decían los generales alemanes, es que nos revientan las ametralladoras de matar gente. Pero cuando una avalancha te cae encima, puedes matar a todos los que quieras. Pero es que a Putin no le importa. No pensamos a la eslava. A Putin no importa perder 100.000, 200.000 hombres, que es para él si la infantería no cuenta. Cuando te canses de matarles, llegará la contraofensiva. ¿Y crees que puede haber paz pronto? Tiene que haberla. No podemos seguir así. Ucrania no puede seguir sufriendo sistemáticamente como está sufriendo, empobreciéndose, endeudándose por intereses geopolíticos de otros que no son ucranianos. Y no olvidemos que Ucrania es un granero importantísimo, no solo para África, que es muy importante, sino también para China. Y a China no le interesa esta guerra. Entonces tiene que acabar. No soy yo quien deba decir cómo, pero tiene que acabar, porque si no, esto puede extenderse. Vale, solamente estamos analizando la información, luego sacaremos conclusiones. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Creo que vamos a cambiar de continente. Radio Nacional de España, la que quieres. Es un campo de la ciencia y la ingeniería que busca crear máquinas y sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. La inteligencia artificial es una poderosa herramienta que sigue creciendo en sectores muy variados y decisivos para cualquier sociedad. Futuro abierto. Puede ayudarnos en casi todo lo que hacemos. Ahora bien, si se emplea mal, puede provocar muchos daños. Futuro abierto, con Tato Puerto. Según varios expertos, puede poner en riesgo la propia existencia de la humanidad. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la inteligencia artificial. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y recuerda, Jardines en el bolsillo, los domingos a las 4 de la madrugada. RTV, la que quieres. Militares en el poder parece la constante en África en los últimos tiempos, a juzgar por las asonadas que se han producido desde 2020. En algunos países hasta 2 el mismo año. Despierta Gabón, dice el himno que cantan enfervorizados en la calle. El golpe no hace más que aumentar la inestabilidad en un continente de por sí turbulento. Y aunque no tanto en Gabón, en países como Níger, Malí, Burkina Faso, Guinea-Conakry, golpea una antigua potencia colonial europea. Se intenta acabar con el África francófona por la oposición popular a regímenes locales ligados a intereses franceses, dice este analista. En todos los casos, los golpistas han prometido un gobierno transitorio, pero en realidad se afianzan en el poder, sobre todo en los países situados en la región del Sahel, muy golpeada por el terrorismo yihadista. En el caso de Níger, por ejemplo, ha dado el visto bueno para que tropas de Burkina y tropas de Malí puedan desplegarse en territorio de Níger. Es decir, que se están produciendo diferentes movimientos. Golpes de Estado, movimientos migratorios, crisis de alimentos, sequías. Analicemos lo que ocurre en África. Más saludos que te llegan desde Nueva York, de Houston, en Texas y otro montón de lugares. ¿Qué está pasando en África? Pues desde hace tiempo. Que no escuchamos. Volvemos a los años 70, volvemos a una nueva forma de neocolonialismo, si queremos llamarlo así, solo que en este caso, en lugar de ser las potencias tradicionales, Francia básicamente, ¿no? Ahora es China desde el punto de vista económico y Rusia desde el punto de vista militar. Rusia está en estos momentos, asesores militares de comunicación, asesores políticos, incluso con control de los medios de información, con asesoramiento de cómo hacer esas campañas de comunicación rusos, de la famosa Wagner, y están en 8 países ya. ¿En 8? En 8. Y esto viene de un fracaso por parte de la Unión Europea cuando se hizo el proyecto Sofía de control de tráfico ilícitos en el Mediterráneo, por Libia, etcétera, por Túnez, etcétera, y como vieron que no se podía utilizar realmente bien lo que habían hecho, quitaron el proyecto Sofía y montaron el proyecto Irinia. El proyecto Irinia lo que hizo fue darle el control del Mediterráneo a las armadas y, por tanto, presionar el tráfico de ilícitos ¿hacia dónde? Hacia el Sahel. ¿Desde dónde? Desde Oriente Medio. ¿Hacia dónde? Hacia el Sáhara español. Y eso es el Sahel. ACMI, todas las milicias que hay ahí, vienen motivadas por una presión demográfica. Y en ese caso, quien triunfa ahí es el que genera la violencia. Las
la colonia francesa, digámoslo así, ha perdido el Chad, República Centroafricana, se han marchado los paracaidistas, Níger ha caído, Burkina Faso, Mali. ¿Y quién está? Rusia. Todo eso está haciendo que haya esas oleadas de gente migrantes tratando de salir de todos esos países, correcto, buscar un poco una vida más decente, correcto, y nos llegan a Europa y... Claro, los problemas es una cuestión geopolítica, ya no son de un solo lugar, sino nos llegan a todos. Correcto, y el problema es que no tenemos una política migratoria realmente seria, de control in situ, porque si tú financias a los gobiernos para que controlen la población y eviten la inmigración ilegal, por supuesto, si la legal siempre tiene que ser permitida, o la de gente por delitos de lesa humanidad que esté perseguida, lo que sea, estás dándoles un arma para presionarte. Pero si no inviertes en esos países, también estás provocando que aumente la corrupción. Y eso tiene muy claro desde hace 100 años las colonias británicas o las colonias francesas. Y no hemos cambiado nada. Volvemos a los 70, a la época de las guerras tribales, a la época de los grupos, llamémosle si quieres, las PMCs, los mercenarios. Volvemos igual. Quien lea un poco la historia, recomiendo algunas lecturas, por ejemplo, El poder en África, que está editado en castellano por la Universidad del País Vasco, te cuentan cómo es la historia. Y al final, ese inmenso país continental, que es un país continental separado cartográficamente de intereses europeos, tiene un tercio de las reservas minerales del mundo. A eso iba a decirte ahora. Tiene reservas de petróleo ingentes, ahora se han cortado nuevas en el Golfo de Guinea. Recordemos la lucha de los Ogoni y el Golfo de Biafra y tal, lo que pasó con la petrolera Shell, las condenas 20 años después. Entonces, es un país un continente inmensamente rico en materias primas, oro, zinc, zamac, oro, por supuesto, minerales de tierras raras, que China explotaba, por ejemplo, la República Democrática del Congo en los años 80-90 en bruto, y los tiraban al desierto, se reían de ellos, cuando ahora lo están explotando con nuevas tecnologías. Me contabas que cogían las rocas de esos literalmente lugares, los metían en barcos, los llevaban a China, los soltaban allí en un desierto. Literalmente. Y claro, se reían de los chinos, se llevan las piedras estos, pobrecitos, qué tontos son, ¿no? Centenares de miles de toneladas de mineral en bruto, que con aquella época se sacaría por un porcentaje, ¿no? Un 20% de rentabilidad. Y ahora con las nuevas tecnologías, con esa tecnología que China ha pegado un salto cuántico, puede a lo mejor sacar un 60% de ese mineral. Aparte que están comprando todo, materias primas, todo. Tierras fértiles que tienen problemas en China porque ya gente no quiere ir a la agricultura. Están comprando, por supuesto, recursos minerales. Están invirtiendo muchísimo en infraestructuras en esos países para su beneficio personal. Me refiero de su país. Están generando procesos de influencia geopolítica. Los chinos van a la parte económica. Los rusos van a la parte más militar, si queremos llamarlo así. Son aliados. Entonces, nos vemos en un mundo geopolítico totalmente diferente, donde hay los famosos bloques grandes, donde hegemónicamente Estados Unidos se ha gobernado durante 20 y tantos años solo, la Unión Soviética cayó, ¿vale? Y ahora nos encontramos con 3-4 potencias emergentes muy importantes. China, la India no lo podemos evitar, Bharat, como llamarse ahora, por supuesto Irán, es un país importantísimo, que no son árabes, son persas, y muchos de ellos son turco-azeríes, por tanto una relación muy complicada con Turquía, y por supuesto Rusia, que sigue siendo una potencia, si no económica, sí militar, aunque también energética. Y toda la energía que no nos vendía y que seguimos comprándole a escondidas Europa, se está vendiendo a China, la cual tiene crecimientos, aunque se ha limitado ahora porque no pueden crecer más rápido, a crecimientos de 2 dígitos. Por tanto, la siguiente potencia en 5 años será China. Hablaremos luego de ella seguramente. Aparte de la corrupción de los políticos de todos esos países. Por supuesto. Corrupción financiada, patrocinada, homologada y amparada desde siempre por esta querida y adorada y vieja Europa. Y te quedas tan tranquilo diciéndolo. Es que es así. Vale, 2:40, estamos solamente dando datos. 2:45, 1:45 las Islas Canarias. Seguimos con el viaje. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Francia 24 horas. La cantidad de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos ha aumentado a pasos agigantados en las últimas semanas. El gobierno de Texas, por ejemplo, emitió una declaración de emergencia
para buscar fondos adicionales. Y la canciller mexicana Alicia Bárcenas explicó que su país está desbordado por las más de 8.000 personas que llegan cada día a la frontera norte. Más hacia el sur, la crisis humanitaria aumenta en la ciudad mexicana de Tapachula, cerca a la frontera con Guatemala, mientras que el Servicio Nacional de Migración de Panamá estima que en lo que va del año el promedio diario de personas que cruzan por la peligrosa selva del Darién es de 1.400 individuos, un número que nunca antes se había visto en este país. Manuela Cano hizo el siguiente reporte sobre cuáles son los puntos álgidos de los cruces migratorios hacia Estados Unidos. La migración en el continente americano parece no tener techo y la situación en múltiples puntos críticos enciende las alarmas. Son 2.000 los cruces diarios por el tapón del Darién. Según cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá, en lo que va del 2023, cerca de 400.000 migrantes han cruzado por la peligrosa frontera entre Colombia y Panamá. En América, las crisis también son diversas: políticas, medioambientales, migratorias. Vayamos a analizarlo. Hemos recogido solamente información de los movimientos de migrantes, pero lo que está pasando en América también es increíble. Hablaremos dentro de un momento de Estados Unidos. Pero Latinoamérica, gobiernos fallidos, corrupción... ¿Exactamente igual que en los 70? Exactamente igual. ¿Que en los 70? Igual, 60-70. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Ecuador, que era un país, una maravilla, ahora ha caído. Ahora, el 15 de octubre, esta segunda vuelta, después de haber invocado el presidente Lasso lo que se llama la muerte súbita, el articulado de la muerte súbita para mandar por decreto presidencial durante unos meses. El Senafrón en Panamá no puede aguantar, no tiene capacidad para aguantar la inmigración ilegal por una selva que es extremadamente peligrosa. Uh-huh. Costa Rica se está planteando crear por primera vez un ejército. ¿Sí? Por primera vez se plantean. Otra cosa es que puedan conseguirlo, lo permite Estados Unidos. Honduras está, El Salvador como está, con Bukele y con toda su visión, que para los salvadoreños ha sido una salvación, pero desde fuera lo vemos con terror. Meter a toda la mara en cárceles. Claro, es que la gente que llevaban un año sin una muerte violenta. Eso era increíble en El Salvador. Entonces, claro, la gente no ve con la narrativa allí, no vive allí. Allí había 10, 15, 20 muertos diarios por las maras. Continuamente, entonces, viene una persona que le da algo que es, para nuestra visión, absolutamente falta de democracia, de seguridad social o seguros de derechos humanos, pero sin embargo para ellos es la vida. Entonces, no podemos seguir siendo geocentristas, europecentristas y olvidarnos de que América, nuestros hermanos de América, pues también tienen un padecimiento. El Salvador, Nicaragua con la nueva revolución sandinista que está volviéndose a radicalizarse, Perú que está cayendo otra vez de nuevo a épocas como las previas a Fujimori. Volvemos a los 70. Tanto gobiernos de derechas como de izquierdas es lo mismo. Totalmente igual. Argentina, Chile igual. Ya. Y los los narcoestados. Sí. Cada día hay más y controlan más. Incluso parece ser que en México habían hecho un acuerdo de decir, bueno, os dejamos, que no haya muertes, hacer lo que queráis, dejarnos un poquito en paz. Así es. Incluso en una zona donde era Acapulco, porque era el turismo, y para que no se metieran los narcotraficantes, había llegado a un acuerdo con los cárteles, acuerdo que ha sido roto, porque evidentemente el turismo es muy, muy rentable también, ¿no? Sí. Evidentemente un país tan rico, tan inmensamente rico como es México, es un estado no semifallido, pero casi fallido, porque los narcos tienen una capacidad importantísima. En Colombia igual, pero en Perú igual, pero en Ecuador, que no había, también ahora con la frontera con Venezuela, el famoso cártel de los tres soles, del triple sol, amparado por, dicen algunos, parte del gobierno venezolano, y con apoyo de infraestructuras y de conocimiento, de inteligencia, por parte de Rusia. ¿De Rusia? De Rusia. Wagner está allí. ¿Sí? Wagner, una filial de Wagner está allí, sí. ¿De dónde sacas esas informaciones? Son informaciones abiertas. No estoy hablando de secretos oficiales ni de documentación secreta. Es información que está en los medios de comunicación, en la prensa, y está en las propias universidades de los países, hablando con la gente. Hay que leer prensa de otros países, no solo está en nuestros diarios. Hay que escuchar radio de otros países, sobre todo de nuestros hermanos hispanoamericanos. No estoy hablando de secretos, todo el mundo lo sabe. Otra cosa es que decirlo allí te cueste la vida. Ya.
Una de las preguntas que quería hacer al principio es, ¿nos podemos fiar de lo que nos están contando los medios de comunicación? En absoluto. En España me refiero. En absoluto. En el mundo, lo hago extensible. En absoluto. No. Todo es una narrativa contra narrativa para generar procesos de influencia, en inteligencia se llama decepción o licitación, y generar una influencia mediática, una influencia social, un adormecimiento o un levantamiento, depende del caso, social. No, evidentemente no. Eso lo hacéis bien los inteligentes como tú, los que hacen, los que hacen inteligencia. Los expertos en SOCI, inteligencia sociocultural, los expertos en narrativa, los expertos en análisis del lenguaje y análisis del discurso lo hacen muy, muy bien. En España tenemos excelentes expertos en inteligencia en ese área. Excelentes. Estoy pensando ahora mismo hombres y mujeres que son excelentes, son de los mejores probablemente que yo he visto en mi vida. Vale, y en este caso España ha perdido una oportunidad, porque antes, o podría ser un puente, lo hablábamos hace un momentito, sí, a micrófono cerrado entre América, África y Europa. ¿Y España qué está pasando? Es absolutamente incomprensible con la capacidad geopolítica que tiene Hispanoamérica, ser puente entre Europa, África y por supuesto los hermanos de Hispanoamérica. Tendríamos derecho a un asiento en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, porque somos muy importantes. La riqueza de Hispanoamérica, la capacidad de emprendimiento, la capacidad de resistencia. Europa somos nosotros, los demás eran otra cosa, y no lo somos. ¿Qué estamos pasando? Pues yo quería saberlo. ¿Has dicho que Europa somos nosotros? Sí. Nosotros fundamos Europa. Mientras nosotros éramos romanizados, por decirlo de alguna manera, los demás eran extramuros, eran salvajes, por decirlo coloquialmente, por favor, no quiero ofender a nadie. Y la cultura de Andaluz, éramos nosotros, somos el puente tradicional. De hecho, cuando España va a una misión internacional, y hemos estado en todas, de manera excepcional, siempre nos reciben con alabanzas y nos despiden con alabanzas y con amigos, ya sea Afganistán, ya sea Líbano, ya sea en África, ya sea en Hispanoamérica, donde vayamos, somos recibidos bien y despedidos bien, porque nos comportamos bien y hacemos amigos. Sin embargo, mucho de Latinoamérica están ahora, sí, diciendo que se hemos machacado a los indígenas, quitando las estatuas de Colón y demás. Bueno, es una necesidad de un populismo para exacerbar y distraer a la gente. Bueno, en Blas de Lezo tiene un monumento en Colombia y aquí nadie le conoce. Yo creo que cuando esta gente critica, ¿en qué idioma lo critica? En inglés casi siempre. Claro. Y cuando esta gente no quiere referirse a sus etnias, son etnias que existen porque no fueron masacradas, que le pregunten a los nativos americanos, que le pregunten las masacres que han hecho en África. Me viene a la cabeza, porque es la que estudié en su momento más profundamente, los Ogoni, el delta del Níger, absolutamente masacrados. No. España, Hispanoamérica, tiene un lugar en el mundo, pero no tenemos políticos con miras porque tienen intereses, no digo partidistas, digo particulares. Vale. Estados Unidos, nos quedan 4 o 5 minutitos para las noticias, luego te quedas un rato más porque es un placer estar contigo. Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Está cayendo el imperio? Sin duda, Estados Unidos está cayendo y no va a querer caer y va a hacer todo lo posible para evitar caer. Si eso implica una tercera guerra mundial para poder volver a resurgir, lo hará. ¿Qué me dices? Sí. Es el dilema de Tucídides, la trampa de Tucídides. Una potencia omnímoda que cae no puede permitir que otra le sustituya, y China no va a parar. China no va a parar. Un ejemplo, cuando salieron el avión F-35 tan importante, tan maravilloso, a las 2 semanas China sacó una copia literal del F-35 superada. Cuando saca un ordenador cuántico, a las 2 semanas China saca un ordenador que triplica cuánticamente. La primera quimera, la mezcla entre primate y ser humano, la ha hecho un español, por cierto, en China. China es el futuro, desgraciadamente, para muchos. Vale, hablaremos luego en la última parte del programa de ello, pero ¿qué opciones le quedan entonces a Estados Unidos antes de entrar en una guerra nuclear que ojalá no ocurra? Pues opciones, evidentemente, de Porque también la política, la crisis que están viviendo... Claro, sí, la geopolítica ha cambiado, no puede seguir con los mismos paradigmas, tiene que cambiar de modelo cognitivo-conductual, si queremos llamarlo así, y tiene que abrirse a nuevas alianzas. Hispanoamérica, Europa, pero no subordinados, sino en igualdad, porque si no, otras potencias, los BRICS famosos, ¿vale?, o China con sus aliados, en 4 años, cuando China y la India lleguen al último acuerdo, la evolución del mercado asiático, la ASEAN, controlará 2/3 de la economía del mundo con 1/3 de la población mundial. Eso no ha ocurrido nunca. Te iba a preguntar ahora eso, ¿qué nuevos movimientos geopolíticos están surgiendo ahora? ¿Qué otras fuerzas? Pues evidentemente China como líder superior, Rusia, India, Bharat. Por supuesto. ¿Bharat es la India ahora? Sí, ahora le llaman Bharat, para quitarse el peso colonialista de la colonia británica, tal, se llaman Bharat, que es una recuperación de sus ancestros y su cultura tradicional.
La India, por cierto, que solo un 30% habla Maharabati, el hindú, y solo un 2% habla inglés. Cuidado, la India Bharat tiene una multietnicidad, multilingüismo muy grande y una política de castas muy complicado. Pues la India, China, Rusia, Irán y los BRICS, Sudáfrica, Brasil, Argentina, si logra salir adelante. Esos son los nuevos países emergentes. Sin duda, los BRICS. ¿Y los países árabes? Los países árabes dependerán ahora de las nuevas alianzas sorpresivas absolutamente entre, por ejemplo, Arabia Saudita, de origen suní, wahabita además, con los chiíes iraníes de la República Islámica del Irán, de corte socialista, con teocracia de corte socialista. Entonces, ese que era antes imposible, unirse Arabia Saudita con Irán, se está ocurriendo. Veremos qué pasa ahora con lo de Hamas, ¿no? Pero si se une Irán con su aliado Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, arrastra Jordania, será un núcleo de poder importantísimo que hará independizarse también de Estados Unidos, que ha sido también una potencia que ha tenido bastante controlado, aunque con conflictos, a su gran aliado, Arabia Saudita. Preguntan si el mundo se está deshaciendo en conflictos y guerras. ¿Puede acabar una guerra mundial? ¿Qué pensáis los analistas como tú? Esperemos que no. Guerra mundial en el sentido tradicional del término, esperemos que no, porque eso significaría el Armagedón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí habrá guerras locales, localizadas, focalizadas, y por supuesto, no guerra física a lo mejor, sí guerra económica, que es física también, guerra cibernética, ciberdelincuencias, ciberdelitos, ciberestafas, y por supuesto, tumbar estados, bloqueando sus redes sociales, o tumbar estados pirateando sus redes de comunicación, que eso ya se hace habitualmente. Mira cómo me quedo de callado. Un minuto me queda. Hay quien dice que detrás de los políticos hay unos cuantos poderosos, sí, que son los que controlan el mundo, sí, que su único interés es la economía, el dinero, les importa tres narices que mueran, como decía, no sé si era Ho Chi Minh, algún chino, no me importa que mueran 300 millones de chinos para ganar las guerras. ¿Eso funciona así? Sí, funciona literalmente así. Hay un primer poder que son de gente muy importante, no voy a decir ningún nombre porque quiero llegar a mañana, pero sí, son grandes corporaciones económicas, grandes bancos, que muchos de ellos son chinos, que tienen intereses geopolíticos diferentes. La Agenda 2030 no es salvar el planeta. La Agenda 2030 es hacer otro modelo social para quien beneficie económicamente a esos. Ahí queda. Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestras compañeras de los servicios informativos, las tres, de este mundo convulso que estamos, con guerras y con follones por todos los lados. Nosotros regresamos enseguida. Hay más cosas que queremos contaros con este invitado sorprendente que tenemos, Fernando Cocho. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí. Y más cosas. Hay fantasmas y hay otra serie de cosas que no queremos que os perdáis. Redes sociales abiertas y nuestro número de teléfono de WhatsApp 633 50 50 11. Enseguida regresamos, no os vayáis.